aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Hoy, pueden sentarse, hoy es la fiesta de San Marcos, el autor del segundo Evangelio. San Marcos es un personaje muy próximo a Jesús, pero nunca llegó a ser discípulo directo de Jesús. Fue compañero de San Pablo, de San Bernabé y sobre todo de San Pedro. Parece ser que fue en la casa de su mamá, se llamaba María, la casa donde cuando San Pedro fue liberado por el ángel de la cárcel en Jerusalén, donde se escondió esa noche nada más salir de la cárcel. Es decir, desde el principio es un personaje que su familia y él estuvieron muy próximos a los apóstoles. Se peleó con San Pablo y fue la causa además de la pelea entre San Bernabé y San Pablo, seguramente por debilidad, porque era muy joven, del propio San Marcos. Después acompañó a San Pedro y terminó siendo obispo de la ciudad de Alejandría en Egipto y allí fue martirizado. Pero aparte de decir unas palabras sobre su vida, que conviene siempre recordarlas, creo que lo más importante es hablar del Evangelio. Es decir, un evangelista no es un señor que inventa, ni es un señor que recoge historias fabulosas, mitos, historias que ha oído y que después él pone por escrito. Un evangelista es alguien o bien que ha sido testigo directo, por ejemplo el caso de San Mateo, el caso de San Juan, o bien que ha escuchado de los testigos directos. En el año más o menos 150, a la mitad del siglo II, Eusebio de Cesarea, un historiador, el primer historiador católico, habla ya de San Marcos, del evangelista, y dice que él escuchaba a San Pablo y a San Pedro sobre todo hablar, les escuchaba hablar y él iba guardando en su memoria aquellas cosas que San Pedro iba diciendo y más tarde las ponía por escrito. Es decir, en una época en la cual no había los medios de comunicación que hay hoy, por ejemplo, a mí me están grabando esta homilía, por ejemplo, ¿no? En aquella época no había cámaras de vídeo para grabar las homilías que daba nuestro Señor, o las homilías que daba San Pedro, o las homilías que daba San Pablo. Pero en aquella época tenían, en primer lugar, una excelente memoria. Era muy corriente que las historias se contaran de generación en generación, generalmente por las noches, cuando llegaba el fin de la jornada y aún era pronto para irse a la cama. La gente se reunía en las casas o en las plazas de los pueblos y estaban aquellos que contaban con unas reglas mnemotécnicas, contaban historias de la antigüedad y las transmitían de generación en generación contándolas al pie de la letra. Es decir, la memoria en aquella época no es como la memoria hoy, que prácticamente no tenemos memoria, sobre todo para las cosas buenas. Nos acordamos casi siempre de las cosas malas, pero las buenas las olvidamos. En aquella época había un cuidado especial de la memoria porque apenas había escritos. Por supuesto que ya había el papiro egipcio donde se podía escribir, pero no había imprentas. Las imprentas aparecieron en el siglo XV. Es decir, es una época donde la memoria jugaba un papel muy importante. Por eso no podemos despreciar el Evangelio diciendo, como no había grabadoras, como no había cámaras de vídeo, como no había imprenta, vaya usted a saber si lo que dice que dijo Jesús lo dijo o no lo dijo. Bueno, pues esta gente dio la vida
Y esa es la mayor prueba de autenticidad. Dio la vida por decir esto que decía. Si hubieran tenido que inventar, hubieran inventado algo que les favoreciera. Nadie inventa, nadie miente para ser perjudicado. San Marcos murió martirizado. Le ataron cuerdas al cuello y le llevaron a rastras por las calles de Alejandría, que era una de las grandes ciudades de entonces. Como ese día no murió, al día siguiente le volvieron a hacer lo mismo hasta que la cabeza se le arrancó del cuerpo. Nadie inventa una historia para que le hagan una tortura semejante. Si ves que te han cogido preso y que te van a hacer eso, tú dices, es mentira todo lo que he dicho, todo lo que he contado no es verdad, y entonces te dejan libre. Un señor que acepta la muerte tan cruel es un señor que está convencido de que lo que ha dicho es verdad. Él se lo ha escuchado a San Pedro, y San Pedro murió mártir precisamente por testimoniar aquello que cuenta, que contaba a aquellos que le escuchaban y que le contó a San Marcos, que fue el que lo escribió. San Pedro murió martirizado, crucificado boca abajo. Iban a crucificarle y él dijo, no merezco ser crucificado como mi maestro, crucifíquenme boca abajo, porque soy indigno de morir como Cristo. Y sufrió una muerte aún más terrible, aún más dura. ¿Por qué les cuento esto? Porque tenemos que creer en el Evangelio. Lo que dice el Evangelio es de verdad. La palabra de Dios no es un invento, es algo que se escribe muy poco después de la muerte de nuestro Señor, 10, 15 años después, y que realmente contiene la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, todo aquello que vieron que hizo Jesús o que escucharon que dijo Jesús. Al hablar de los evangelistas, tratemos con respeto a estos mártires y sobre todo tratemos con respeto lo que ellos escribieron, que fue el Evangelio. Que así sea. De pie, por favor.